¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de análisis y de información general, de contextualización de los hechos importantes, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. Hoy comenzamos una nueva temporada de este programa en una franja que va a comprender los días martes, miércoles y jueves entre las 9 y las 10 de la noche. Tendremos varios formatos y tendremos un grupo muy importante de presentadores que van a acompañarme en esta tarea de informar y de entregar elementos de juicio a todos nuestros televidentes. Estarán conmigo Marcela Baena, estará Andrea Gómez, estará Juan Guillermo Moreno y Óscar Monsalve, más conocido como Risa Loca. Tendremos formatos de panel, formatos de entrevista, formatos de debate, en fin, todo aquello que sirva para que podamos comprender el impacto de hechos realmente importantes en nuestra actualidad. Y hoy tendremos un tema importantísimo para el país, un tema además de actualidad, el tema que tiene que ver con la dejación de las armas por parte de las FARC y que tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz. Un tema polémico, un tema que genera opinión y un tema sobre el cual con expertos va justamente a escuchar diferentes puntos de vista. Y están con nosotros para este programa invitados muy especiales. Está la senadora Paola Holguín del Centro Democrático. Senadora, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, profe. Un saludo a mis compañeros de panel y a los televidentes a esta hora. Igualmente está con nosotros a esta hora el profesor David Suárez Tamayo. Él es docente de la Universidad de AFIT y es un analista de todos estos temas tan importantes para Colombia y para nosotros en Antioquia y en Medellín. Bienvenido, profesor, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo, a mis compañeros de mesa y a todos los televidentes. Andrés Úsuga es un analista político, un hombre siempre interesado en temas de ciudad y en temas de país. Bienvenido, Andrés, a Punto de Giro. Doctor Juan Guillermo, muchas gracias por la invitación, a todos los panelistas y a todos los que nos ven a esta hora por Telemedellín. Y igualmente está con nosotros Jorge Gaviria. Recordemos que él es asesor de la Secretaría de Seguridad de Medellín, es director del programa de reintegración sostenible para el inventario de la paz. Y él nos va a contar fundamentalmente acerca de la preparación de Medellín para lo que vendrá con la implementación de los acuerdos de paz. Así que igualmente los invitamos para que participen con nosotros en el programa. Pueden hacerlo a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta de Twitter, @telemedellín, con el hashtag #PuntoDeGiroTM. Por allí podemos conocer sus puntos de vista y sus opiniones acerca de este tema tan importante. Y comenzamos, y quiero comenzar con la academia, quiero comenzar con esa mirada desde la universidad, profesor, porque estamos viviendo una semana decisiva, una semana en la cual concluye todo el proceso de la dejación de las armas. Ese proceso deberá concluir el próximo día 27 y algunos consideran que es el hecho central, el corazón de lo que efectivamente es un acuerdo de paz. ¿Usted está de acuerdo con esa visión? Bueno, yo creo que hace parte, pero esto hay que mirarlo de manera integral. Yo creo que el punto más importante para mí del proceso de paz fue cuando las FARC decidieron sentarse a la mesa y silenciar las armas. Para mí fue más importante el silenciamiento de las armas, que lleva ya casi 10 meses, que propiamente un acto de entrega física o material de un fusil o de un revólver. Y lo mismo la desmovilización, o sea, el hecho de que ya estén concentrados en 27, 30, 34 zonas y no como hace unos años que las FARC hacían presencia en 130, 140, en algunos gobiernos llegaron a estar hasta en 180 municipios. El próximo 27, entonces, el gobierno va de alguna manera a señalar que es el fin, efectivamente, de la guerra contra las FARC. ¿Tiene algún sentido simbólico o real ese acto? Sí, lo de las armas obviamente tiene mucha, digámoslo así, mucha imagen para el ciudadano común, porque sin lugar a dudas la guerra y el conflicto, pues precisamente se hace a través de una lucha armada, lucha violenta que tenía las FARC para tomarse el poder y que sabemos que después se fue desvirtuando hacia actividades de narcotráfico, de paramilitarismo, hasta de corrupción. En muchos municipios de Colombia corrompían a los alcaldes. Entonces, obviamente, el tema de las armas es bastante simbólico y significativo, pero insisto, para mí no es de lo más trascendental del proceso. Senadora, hay opiniones en contrario, justamente de algunos analistas que consideran
que realmente no hay un motivo para estar tan satisfechos por lo que se ha logrado hacer hasta aquí. ¿Cuál es su posición? Yo creo que hay varios problemas en el tema específico de las armas. El primero fue que en el acuerdo se establecieron unos porcentajes, pero jamás se dijo de cuántas armas. Ahora nos dicen que el inventario son casi 7.000, que equivale a una arma por hombre. El otro problema es que cuando uno empieza a analizar el tema de la FARC, empieza a ver que hay unos frentes que no se desmovilizaron desde el comienzo y otros que empezaron a hacer disidencias desde las zonas veredales. Inicialmente la entrega se debía dar completamente el día D+150, máximo D+180. Eso se cumplió el 1 de junio. Después, en un comunicado, el número 19 del Comité de Monitoreo, dijeron que iba a ser el 20 de junio. Ahora nos dicen, no, va a ser el 27 de junio, pero ojo, las más de 900 caletas tienen un plazo hasta el 1 de septiembre. Dice Santos, la FARC va a ser partido a partir del 27 de junio, entonces va a ser partido, pero continúan las caletas. Y muchos ciudadanos tenemos muchas preguntas. Cuando inteligencia militar trabajaba en el combate a esta organización narcoterrorista, uno encontraba que en los frentes, pongo un ejemplo, Frente 18, cada miembro de la FARC tenía 3 armas de dotación: el arma de dotación corta, que era una 9 milímetros, el arma de dotación larga, que era el fusil, y explosivos. Y hoy nos dicen que es solo un arma por hombre. Nosotros también conocemos que muchos milicianos tenían armamento. Entonces ahí yo creo que empieza un grave problema, los incumplimientos de las fechas, que no se diera a conocer el inventario real de las armas, y hoy muchos tenemos preguntas sobre el tema de misiles tierra-aire, y nos preocupa que la ONU en su momento dijo, es que nosotros no sabemos de misiles tierra-aire. Nosotros, cuando hacemos un recorrido, nos damos cuenta, mire, todo el mundo se dio cuenta en 2005 que cogieron una banda que vendía misiles en Nicaragua. Ellos dieron información al gobierno norteamericano y les dijeron, nosotros le vendíamos misiles a la FARC. En 2012 se le incautó a la FARC misiles en Morales, Cauca. Y cuando se dio de baja en Nariño alias Caliche en 2013, en los ordenadores de alias Caliche está documentado en video y en texto que ellos tenían unas fábricas de fabricación de misiles que se llaman Marquetalia 64. Estas son armas de alto alcance. Los colombianos queremos saber qué va a pasar con este armamento, pero más allá de eso hay un problema adicional. La no entrega del dinero implica que igual, si entregaran todas las armas, siguen con poder adquisitivo para comprar. De ese tema hablaremos un poco más adelante, porque tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo y la implementación del proceso de paz. Doctor Gaviria, ¿es entonces un cálculo mal hecho el de las armas? Se habla de unas 7.000 armas que entregarían 7.000 hombres. Se han conocido algunas cifras en las cuales se afirma que en este acuerdo de paz con las FARC ha habido una entrega superior al promedio de lo que ha habido usualmente en otros acuerdos. ¿Eso no tiene fundamento entonces? Lo que pasa es que los tiempos y la capacidad adquisitiva de los grupos delincuenciales ha cambiado. Entonces usted no puede comparar de la desmovilización de hace 15 años, la capacidad adquisitiva, aunque tuvieran mucho dinero, la entrada de armas era distinta. Y hoy, pasando esos 15 años, han entrado armas, por ejemplo, de Venezuela. Todo el tipo de armas que pueda comprar Venezuela de cualquier parte del mundo, tranquilamente pueden estar en Colombia. Entonces, digamos que ese cálculo no se puede hacer así tan fácil de hombre-arma, porque inclusive en los combos de la ciudad hace 15, 20 años se hablaba de 3 hombres-arma. Y hoy se habla de hombre-arma, e inclusive el promedio puede subir de armas. Entonces no es claro hacer esa comparación. Segundo, en la primera caleta que se encontró había más de un arma. Yo no recuerdo la cifra, pero eran muchísimas armas, más explosivos, más lanzagranadas, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay 950 caletas y cada una tiene, digamos que fueran 10, para hacer fácil la cuenta, serían ahí ya 9.500 armas más. Eso quiere decir que no es claro lo que está pasando, y eso va en detrimento precisamente de todos los acuerdos que se han hecho con las FARC, porque una vez más no les creemos, porque caen en esa ingenuidad de mentirnos a todos los colombianos con respecto a las cifras. Eso justificaría, Andrés,
el escepticismo que uno observa en la comunidad, de pronto el hecho de que no haya ninguna alegría general o colectiva, porque justamente se haya llegado ya a un hecho concreto como la dejación de las armas? Bueno, sí, pero adicionalmente es que yo creo que el proceso de paz está muy ligado a la legitimidad, no solamente del mismo, sino del propio presidente de la República, y como sabemos, pues es una legitimidad muy precaria a pesar incluso del Premio Nobel de la Paz que le fue concedido. Entonces, hay temas muy preocupantes. Con respecto al tema de armas, por ejemplo, este es el único proceso en el mundo en que después de que se están entregando no existe la situación de la trazabilidad. Me explico. ¿Cómo es posible, y lo decía el profesor Jorge ahorita, que no sabemos de dónde vinieron esas armas? Porque no han permitido los veedores de la ONU, ni los generales, ni el Comité de Verificación saber si esos eran fusiles FAL entonces de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o llegaron del ejército ecuatoriano, o llegaron del ejército cubano, del ejército nicaragüense o coreano. Incluso hay un caso que creo que a la gente se le olvida porque Colombia tiene una memoria de cristal muy rápida, y es un buque chino que no pudieron juzgar al capitán, que tenía una cantidad de... con lo que venía eran armas, pero ¿para quién eran las armas? Lo tienen que dejar ir, el buque queda ahí. Hay una cantidad de situaciones que no terminan de convencer a la población, no solamente sobre el proceso de paz, sino sobre todo el gobierno de Juan Manuel Santos. Eso significaría, profesor, que no hay realmente una opinión generalizada en el sentido de entender que se ha avanzado mucho. De pronto estamos mirando más lo que nos falta que lo que ya se ha logrado hasta aquí. Los que son enemigos del proceso nunca van a reconocer ningún avance. Los enemigos del proceso decían, las FARC no se sientan, y se sentaron. Los enemigos del proceso dijeron, las FARC se levantan, y no se levantaron. Los enemigos del proceso decían, las FARC no van a firmar ningún documento oficial, y lo firmaron. Todavía están amenazando de que se van a levantar. Pero déjame hablar. Los enemigos del proceso dijeron, no ajustan el acuerdo cuando el plebiscito ganó el no, y lo reajustaron. Los enemigos del proceso dijeron, no va a haber desmovilización, y se desmovilizaron. Los enemigos dijeron, no va a haber entrega de armas, y la han estado entregando. Ahora ya dicen que es que son muy poquitas. Yo frente al tema de las armas le digo, queden o no 9.500, 10.500, usted lo decía ahora es muy fácil que entren armas. Lo importante es la voluntad, ¿no es cierto? Independientemente que ellos tengan armas escondidas o no, si ellos quieren volver a las armas, pues las comprarían, las traerían, y tendrían gobiernos que sabemos que apoyan a ciertos grupos de extrema izquierda. Yo por eso insisto, para mí el tema de las armas no es tan trascendental en el proceso. Yo creo que en ese momento hay unas cosas más importantes que son en el Congreso, ¿sí? Este proceso de paz necesita una implementación jurídica, normativa importante, procesos sociales, ¿sí? Procesos con las comunidades, con las alcaldías, vincular a los alcaldes, a los municipios. Entonces yo creo que seguimos centrados en un elemento de la guerra, las armas, y no nos estamos concentrando en el elemento que queremos, la paz. Ese tema de las armas, y quiero volver con el tema de las caletas, ¿será una puerta abierta que quedará ahí? ¿Hasta cuándo va a llevarse a cabo ese proceso para que justamente la ONU pueda recibir efectivamente lo que hay en las 900 caletas? Te voy a contar una experiencia con la desmovilización de las autodefensas. Pasaba exactamente lo mismo. Es que tienen un montón de armas ocultas y en algún momento las van a sacar, etcétera, etcétera. Y generaba tanto pánico pensar que las autodefensas tuvieran un armamento oculto, que cada que había unas elecciones de juntas de acción comunal y llegaban desmovilizados a postularse, decían no, porque es que están armados. Entonces, cuando eso sucedió, se veía muy mal, porque ahora no. O sea, yo creo que tenemos que entender eso. Cuando vos hablas de los enemigos de la paz, estamos de acuerdo, es que los enemigos de la paz son irresponsables, pero aquí no hay enemigos de la paz, todos queremos la paz. Cuando alguien es un crítico del proceso de paz, no debe ser catalogado como enemigo de la paz, porque está cayendo en una contradicción que exigen las FARC, que es la de no estigmatización, y lo está proponiendo en todos los documentos. Entonces es muy extraño que ahora cualquiera que hable en contra del proceso termine siendo enemigo de la paz. O sea, no nos van a calificar como enemigos de la paz mientras seamos críticos.
queremos que se desmovilicen, queremos que haya proceso, queremos que entreguen las armas, queremos que salgan adelante en la legalidad, pero no les tenemos que entregar el país para eso. Andrés iba a interpelar algo cuando hablaba el profesor. Sí, efectivamente están no solamente las FARC, el propio gobierno y ahora 2 senadores o varios senadores diciéndolo en el Congreso y en los medios de comunicación en muchos momentos como chantajeando al país, diciéndole en todo momento, pero es que si no hacemos esto, entonces se van a levantar de la mesa. Yo me pregunto de cuál mesa, si ya no hay mesa, entonces se va a acabar el proceso, entonces las armas, entonces uno dice, si habrá voluntad, yo en eso estoy de acuerdo con el profesor David. Lo importante es la voluntad. Si ellos demuestran, si verdaderamente tuvieran voluntad, no tendrían problema alguno en decir que existan los elementos, verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición. Pero es que el tema, en el tema de las armas está incluida la verdad. Y la verdad es decirme de dónde me llegaron los fusiles y quién era que me estaba abasteciendo de fusiles. Eso también hace parte de la verdad. Entonces, creo que ese tema de legitimidad es muy importante. Y fíjese, algo que pues yo lo puedo decir porque la gente sabe que lo hice en su momento. Yo también fui muy crítico del proceso con los mal llamados paramilitares. Me pareció que hubo temas de improvisación, me pareció que el tema de la ley 975 también tenía muchos problemas. Y en su momento lo dije. Pero así como fui crítico de ese proceso, también soy muy crítico de ese proceso y eso no me convierte en un enemigo de la paz. Senadora, ha dicho el profesor que en el Congreso de la República descansa de alguna manera ahora buena parte de la responsabilidad de lo que viene. Efectivamente hay una voluntad política para que allí en el Congreso se le pueda dar vía libre a lo que queda, a lo que resta para la implementación adecuada del proceso de paz. Lamentablemente yo tengo que decir que este ha sido un proceso marcado por la inconstitucionalidad, la ilegitimidad y la ilegalidad, por varias razones. La primera es cuando la FARC y el gobierno se sientan, dicen esto tiene que pasar por una refrendación popular. La FARC dijo, si perdemos el plebiscito, se acaba el proceso en el documento de los Llanos de Yarí. El 2 de octubre en el plebiscito los colombianos votamos, muchos colombianos votamos no, y no es no, porque estábamos en desacuerdo con muchos temas del proceso, con el tema de impunidad, con que el narcotráfico se convirtiera en conexo al delito político, con el tema de elegibilidad para quienes cometieron delitos atroces y de lesa humanidad, con el tema de la justicia especial para la paz. El gobierno irrespetó a los colombianos porque en el supuesto proceso de negociación con los voceros del no, el gobierno no asumió los puntos de quienes votamos no. Y por el contrario, usó las mayorías en el Congreso para que aprobaran el supuesto acuerdo. Cuando primero, los senadores no tenemos esa facultad, no nos la dan ni la Constitución ni la Ley Quinta. Dos, los senadores que estaban allí sentados, el 80% eran del sí, no del no, no representaban a los ciudadanos que votaban. Y los votos sumados de quienes estaban allí sentados no eran los mismos de quienes habían votado en el plebiscito. Y voy más allá. Se establece un sistema de fast track que hemos demandado por 1000 razones. Ninguna se tuvo en cuenta. Bueno, entonces vamos a lo que dijo la Corte, que se tiene que poder debatir, que no se puede votar en bloque. Se burlaron de la sentencia de la Corte. Entonces aquí hay un problema muy grave de fondo. Con la decretatón. Con la por ejemplo, sacar más de 30 decretos 24 horas antes de que expiraran las facultades extraordinarias del presidente. Yo creo que esto ha tenido muchas falencias, muchas mentiras. Para la FARC era fácil firmar, porque es que era un acuerdo donde el gobierno ponía todo y ellos ponían nada. Era muy fácil firmar ese acuerdo. Fue muy fácil para ellos burlarse de la voluntad popular que dijo no en las urnas. Y la FARC nunca se ha parado, porque es que quien ha roto los compromisos es la FARC. Y siempre presiona al gobierno. Y continúan asesinando soldados. Recuerden lo que pasó en Cauca cuando mataron 11 soldados mientras dormían. Y no pasó nada. Incumplieron y no entregaron los niños y no pasó nada. Se comprometieron con una lista de 700 nombres entre secuestrados y desaparecidos. Dijeron, vamos a decir dónde están antes de que esto se empiece a implementar. Nunca dijeron nada, nunca explicaron y no ha pasado nada. Nos están jugando y nos están trampeando con el tema de las armas y no pasa nada. Entonces es que ellos no se van a parar porque están recibiendo todo a cambio de nada. Pero ¿parar de dónde? Es que es la pregunta. ¿De dónde se van a parar si ya no hay mesa?
después me van a contar de dónde se van a parar. Y vamos a hablar de lo que falta en el Congreso, porque realmente algunas cosas se lograron y otras definitivamente están todavía por hacer. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos con este debate acerca no solo de la dejación de las armas por parte de las FARC, sino a la implementación, a todo lo que resta en función de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Los invitamos a que opinen a través de nuestras cuentas, en este caso la cuenta en Twitter, @telemedellín, con el hashtag #TN. Ya regresamos. Continuamos en Punto de Giro, el programa de análisis y de opinión de Telemedellín. Hoy, sobre la dejación de las armas por parte de las FARC y la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y esta organización. Y quiero volver con el profesor porque decía la senadora antes del corte que efectivamente a través del Fast Track pues, se logró avanzar en forma muy significativa en el Congreso en función de la implementación. Se lograron, por ejemplo, la aprobación de la amnistía, se habló de la justicia transicional, se logró blindar de alguna manera el concepto del acuerdo, se aprobó el estatuto de la oposición y con ello, de alguna manera, el camino para que las FARC puedan ser un partido político. ¿Es insuficiente esa tarea y lo que queda es todavía muy importante? Sí, por ahí hay balances que dicen que del acuerdo se derivaban unas 242 actividades y en materia normativa posiblemente necesitan unas 7 reformas constitucionales y unas 80 leyes, ¿sí? Como usted bien lo decía, ya van 3 actos legislativos, el de la Justicia Especial de Paz, el de la configuración de la FARC como grupo político. El indulto. Esa es una ley. Y van ya 2 leyes aprobadas, como tú lo decías, que es el de la oposición, que va pues a control automático de la Corte, está en control de constitucionalidad porque es una ley estatutaria, entonces además del control automático por fast track, tiene control previo de constitucionalidad por ser una ley estatutaria. Entonces, y como decían ahora, pues el presidente dictó 21 decretos con fuerza de ley. 34. Pero yo lo que creo es, hay que creer o no en la institucionalidad, ¿sí? La doctora ahora decía que todo lo que se está haciendo es inconstitucional. Pues en Colombia tenemos una Corte Constitucional y precisamente la oposición celebraba a gritos hace 20 días, incluso algunos llegaron a decir se cayó el fast track por el hecho de que la Corte había declarado inexequible 2 literales. Y vi en redes sociales a muchos diciendo se cayó el fast track, tenemos Corte, hay Estado de Derecho, no es una dictadura, la Corte funciona. El magistrado Bernal, a pesar de ser ternado por el presidente Santos, acaba de votar en contra de 2 normas del fast track. Entonces yo creo que uno tiene que o creer o no creer en la institucionalidad. Entonces, hacer valoraciones, el profesor lo sabe, hacer valoraciones de que una norma es inconstitucional o no es un tema muy complicado. Y es tan complicado pues que por eso va a una corte donde hay 9 magistrados y debaten allí el tema. Entonces, uno lo que sí tiene que saber es que hay un organismo de cierre, que es la Corte Constitucional, que es la que va a determinar cuáles de esas decisiones se ajustan o no a la Constitución. De hecho, en algunas normas dictadas por el presidente, la Corte también ya ha declarado inexequibles algunas. Entonces, hacer esa afirmación de que en el Congreso se ha arrasado con la Constitución es una simple valoración respetuosa, que la haga la doctora Paola, pero esas son decisiones que toma la Corte Constitucional. No, ni los amigos del proceso, ni los opositores del proceso. En un Estado de Derecho es la Corte Constitucional la que va a definir si se respetó o no la Constitución en los trámites del Congreso. Senador. Yo quisiera hacer ahí una observación. Nosotros presentamos una demanda de inconstitucionalidad del Fast Track ante la Corte Constitucional con el respaldo de más de 1 millón de firmas de colombianos. Como lo señaló el profesor, la Corte determinó que habían 2 literales que eran inconstitucionales porque rompían con la división de poderes. Sin embargo, cuando esto sucede, uno encuentra cosas paradójicas que son las que me obligan a hacer las afirmaciones que hago. La primera es que empiezan a presionar desde el gobierno por la decisión de la Corte y empiezan a descalificar y atacar al magistrado Bernal y luego empiezan a hacer presión sobre la elección de otro magistrado de la Corte, que es la doctora Margarita. Diana Fajardo. Perdón, la doctora Diana Fajardo.
Cuando llega ella en la terna, empiezan a decir varios senadores de la Unidad Nacional que si no la eligen se acaba el proceso. Y lo vi porque estaba allí sentada, senadores marcándole el voto a otros senadores y supervisando cómo votaban para que ella saliera electa. Mire la dificultad que se crea en la confianza de las instituciones y cómo se resquebraja la institucionalidad y la democracia y la división de poderes cuando se empiezan a presentar esos casos y cuando empiezan desde el gobierno a establecer presión sobre las sentencias de la Corte. Y de hecho ya anunciaron que van a demandar la sentencia de la Corte sobre los dos literales que están, digamos que limitando en algún sentido el fast track. Que se declararon inexequibles. Que se declararon inexequibles. Entonces mire qué dificultad también y qué daño se le hace a la institucionalidad y a la confianza que deberían generar estas instituciones. Andrés, ese tema de la Corte Constitucional y el fallo sobre esos dos literales específicos del fast track, ¿dificultará lo que viene? Más allá de que se apruebe o no, ¿va a hacer que el proceso sea mucho más lento? Yo pienso que efectivamente lo que tiene que pasar es lo que debería haber pasado desde siempre. Un proceso que duró 6 años en discusión, no tienen por qué meterle el acelerador en menos de 6 meses para sacar un paquete legislativo, como lo decía el profesor David. Y la propia sentencia lo dice, o al menos la elucubración que se hizo al inicio, y es el foro para debatir elementos tan importantes es precisamente el Congreso de la República. Lo que pasa es que yo al Congreso de la República lo que le veo, con excepción del Partido Centro Democrático y a veces del Polo Democrático y a veces del Partido Verde también, es que se ha declarado un autoeunuco. Entonces le gusta que le castren las funciones, entrega sus facultades y sus potestades al presidente de la República para que éste haga lo que quiera con sus facultades y efectivamente lo ha hecho. Entonces, a mí no me parece que tenga por qué haber un afán especial con ese, a mí no me gusta decirle fast track, sino un proceso abreviado. No me gusta que, desde el principio nunca me gustó, porque para eso es el Parlamento, para debatir las ideas, para que no se pupitree, como ha venido pasando con muchas cosas, que a veces ni siquiera leían lo que le estaba pasando. Y que cuando se tenía algún tipo de dificultad, o un senador, incluso de la Unidad Nacional, como el senador Galán de Cambio Radical, que hizo algún tipo de observación, entonces le callaron la boca con un látigo de disciplina para perros, diciéndoles que usted no es el que decide acá, aquí lo que decide es la FARC y el gobierno, y lo que llegue al Congreso va a pasar por entre un tubo y ustedes son unos notarios nomás. A mí me parece que es verdaderamente lo que debería pasar, pero hay muchas más dificultades que la rapidez en la expedición de las leyes con el proceso, que lo que se está viendo. Y precisamente creo, incluso estamos haciendo algún ejercicio en la oficina, evaluando cada uno de esos decretos, la inconstitucionalidad de esos decretos, porque yo siento que en esa decretatón que hicieron se tomaron facultades de las que no se les habían entregado. Eso lleva a una situación, doctor Jorge, que tiene que ver con el grado de confianza entre las partes. Si bien se afirma, de un lado, que puede haber una discusión más prudente, más metódica de cada una de estos actos que va a salir del Congreso, en un momento determinado, el hecho de que sean más lentos, de que no avance con la velocidad que se quisiera, podría generar más desconfianza de las FARC, podría de alguna manera ser un incentivo a la deserción, podría generar dudas en realmente el hecho de que haya firmeza jurídica por parte de las FARC en este proceso. Mira, yo creo que las FARC deben estar muy preocupadas por una razón. ¿Quiénes son los principales enemigos de las FARC? Ellos mismos. ¿Quiénes eran los principales enemigos de las autodefensas? Ellos mismos. Más del 50% de las personas asesinadas de las autodefensas quedó demostrado que habían sido por parte de ellos mismos. El principal enemigo de las FARC es las FARC. ¿Qué quiere decir? Que en esa lentitud en la que va el proceso, y ellos en este momento concentrados en unas condiciones distintas y con una expectativa de una supuesta igualdad en términos de
la ciudadanía, digamos, volver, regresar a la legalidad, reintegrarse a la sociedad, etcétera, empieza a generarse disidencias internas muy fuertes. Y eso se ve, o sea, eso desde la antropología, desde la psicología, desde la experiencia, lo demuestra permanentemente. Esas tensiones internas generan tensiones afuera. Y eso hace que se debilite cada vez más la capacidad de mando de los comandantes en este momento. Entonces, la necesidad de hacerlo rápidamente es prácticamente de las FARC. En términos militares se llama el comando y control. Bueno, es lo complejo de manejar. Cosas muy sencillas. Están en un campamento y están haciendo fila para entrar al baño. Y resulta que el comandante también tiene ganas de entrar al baño y entra de primero. Y empieza a decir, bueno, pero entonces estamos hablando de igualdad o no. Eso pasa con la comida, eso pasa con el colchón, eso pasa con las tejas, todo. Eso pasa con todos los seres humanos. Y eso está pasando en este momento. Por eso inclusive ya se habla de deserciones desde los centros de las zonas. Más de 500 deserciones desde las zonas veredales transitorias. Exactamente. Entonces, eso está pasando. Las FARC tienen que acosar el proceso y el gobierno nacional, pues, digamos que ya, hizo les dio unas garantías, unas facilidades, unas expectativas y debe empezar a cumplir. Y las FARC lo señala permanentemente como incumpliendo el proceso. Nunca se autoincriminan, obviamente. Entonces, el afán mayor para que esto salga adelante lo tienen las FARC. Ya el gobierno nacional está de salida, yo creo que eso pues le tocará para ellos en su mente para el próximo gobierno. Entonces, la atención es en esos espacios donde están socializando ellos día a día. Juan Guillermo, ¿dos comentarios? Por supuesto. Uno, el número de debates en un proyecto de ley no es garantía de mejor calidad o mayor calidad en una ley. Pero el de menos tampoco. Lo del notariado no es un problema de este proceso. Históricamente el Congreso colombiano, ¿sí?, ha otorgado facultades extraordinarias a los gobiernos para que legislen vía decreto, ¿sí? Eso es una constante. Entonces, no creo que allí esté la gran dificultad. Cuando un gobierno tiene las mayorías en un Congreso, que históricamente en Colombia los presidentes siempre lo han tenido, lo tuvo Uribe, lo tuvo Pastrana, el Congreso arrasa, sea en 4 debates, en 6 debates, en 8 debates, o póngale si quiere 10 debates a una ley. Si el gobierno tiene las mayorías en el Congreso, saca el proyecto. ¿Y las tiene? ¿Sí? Saca el proyecto. Todavía, en este momento todavía la tiene. Cada vez menos. Cada vez más. Bueno, eso es lo que, pero lo que quiero decir es que importante. eso no es producto del proceso. Y un comentario, que no es para justificar lo de las FARC, pero es un problema de idiosincrasia. Es decir, Colombia por naturaleza es un país lento, incumplido en todo, ¿sí? Entonces, que se incumplan los plazos para entregar las armas, que se incumplan los cronogramas, eso no es porque es Santos y las FARC. Colombia por naturaleza es lento e incumplido. ¿Cuánto lleva la Corte Suprema resolviendo el caso de Luis Alfredo Ramos? Y es la justicia ordinaria, pues la Corte que tradicionalmente hemos tenido. Lentitud, demora. El Consejo de Estado no ha fallado el caso de Petro, ¿sí? La destitución de Petro por Ordóñez, más de 5 años, no se ha fallado. Entonces, el problema de la lentitud, de las demoras, de los incumplimientos, no es una cosa que vaya inherente a porque las FARC sean un grupo guerrillero o porque el actual presidente sea Santos. Eso es de la idiosincrasia colombiana. Entonces, una afirmación también. ¿Cuál era el problema de esa lentitud? No, digamos, quién es el causante de la lentitud, sino cuáles son las causas que esa lentitud genera. Y por eso hablamos de las dificultades internas entre las FARC por esa lentitud. Pero entonces también hagamos una observación. Tampoco garantiza que menos debates y que ahora mágicamente con el acuerdo de paz, entonces ahora los legisladores colombianos lo van a hacer mejor, lo van a hacer bien y que el pueblo colombiano entonces va a dejar de ser lento, lerdo, perezoso porque llegó la paz o llegó la paz con las FARC. Pues senadora, usted será partícipe y protagonista de esos debates. Pero acá hay ¿Cuál es la un expectativa? tema distinto con los debates. Y es que así el gobierno tenga las mayorías y las mayorías voten como les diga el gobierno, el debate estaba permitido y presentar proposiciones y debatir esas proposiciones. Yo recuerdo que algún día el doctor Velasco me dijo, mire, el Partido Liberal fue oposición del expresidente Uribe y un día empezamos a debatir horas y entonces no acabamos y al otro día y cuando decían decir suficiente ilustración nos pusimos tapabocas porque no nos habían dejado debatir.
me contaba esa anécdota, y eso ¿por qué es importante? Porque es que hoy hay una comisión conformada por el gobierno y la FARC que da el visto bueno de qué proposiciones se debaten y qué no, y si no tienen aval de ellos, no se debaten, no se debaten. O sea, no importa que usted sea, no importa que usted sea congresista, no importa que usted represente a los colombianos, si usted tiene una proposición, pero no se la avala el gobierno y la FARC, no hay debate de la proposición. Eso sí marca una notable diferencia. Y miren otro problema, pongamos el ejemplo de la ley de amnistía. Santos saca un decreto para reglamentarla. El decreto es muy complejo porque finalmente dice que todos, sin importar si cometieron delitos atroces y de lesa humanidad, van para afuera. Y el decreto dice la Corte, no, nosotros no lo vamos a estudiar, eso mejor que vaya directamente a la Corte Penal Internacional. Ojo con eso. Y aquí yo creo que hay muchas dificultades con muchos de los decretos, y creo que a los colombianos, y ahí pues respetuosamente hago un llamado a la academia, a todos los sectores, salieron a hacerle campaña al sí y al no sin leerse los acuerdos, sin leerse las 297 páginas y las 310 posteriores que eran casi la misma cosa. Y hoy están saliendo a aplaudir o no decretos y actos legislativos sin leerlos. Pero porque ojo, hay actos senadora, que legislativos aquí estamos muy dos de la academia y peligrosos. los dos no los leímos. No, pero hagan el llamado, y yo lo digo porque yo fui a debates a la academia y yo he ido a debates y les preguntaba y ninguno se los había leído. Y es más, creo que muchos congresistas hoy no se los leyeron y no se están leyendo los decretos, no se están leyendo los actos legislativos que están votando, y hay un montón de peligros para la democracia y para la institucionalidad en esto, y a mí eso me parece muy grave. Pero senadora, y Andrés lo sabe, aún los profesores, hay veces no alcanzamos, fuera de las FARC, fuera de este proceso, no alcanzamos a leer las normas sobre un tema, porque ustedes son lujuriosos. Pues y no es culpa suya. Colombia el Congreso colombiano es lujurioso. A los congresistas les quedó muy perezosos, yo siempre los defiendo. Yo les digo, en 26 años han sacado 1.836 leyes y 40 actos legislativos. 4 debates para esas 1.800 y 8. Entonces yo digo, a los congresistas les podrá decir de todo, pero que no trabajan, yo creo que es el país del mundo que más leyes saca. Entonces, no leemos en general. O sea, no leemos literatura, poesía, menos, senadora, aspire a que leamos leyes o decretos bien farragosos y bien malucos. ¿Sabe cuál es la gravedad de no leer leyes y decretos y de no leer los acuerdos? Que hay uno que establece que eso va a entrar a formar parte del bloque de constitucionalidad y que van a hacer ley de leyes por 12 años, no, pero por es que 3 periodos presidenciales. Si acaso se nos permite, al que no se le puede permitir eso es a un congresista. De ninguna manera. Y cuando regresemos de los mensajes institucionales, hablaremos justamente de la tarea que viene para el Congreso en la próxima legislatura, y hablaremos también de cómo se prepara la ciudad de Medellín para el tema de los exguerrilleros, aquellos que se reinserten a la vida civil. Ya regresamos en Punto de Giro en Telemedellín. No olvide que puede participar con nosotros, puede opinar sobre el tema con nuestra cuenta en Twitter, @Telemedellín, y el hashtag Punto de Giro TN. Ya regresamos. Continuamos en Punto de Giro en Telemedellín, hoy sobre el tema de la dejación de las armas y lo que resta para la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Pero no puedo dejar de lado de ninguna manera, doctor Jorge, la tarea que se ha cumplido en Medellín para recibir justamente a los exguerrilleros que quieran reinsertarse efectivamente en la vida civil. Medellín es un ejemplo sobre el particular. ¿Cómo estamos preparados? Hagamos un cálculo general. De la totalidad de los desmovilizados a la fecha en el país, el 10% está en Medellín. Si hablamos de 56.000 desmovilizados aproximadamente, entre 36.000 de autodefensas y el resto de la guerrilla, el 10% está en Medellín. Eso quiere decir que 5.600 personas han pasado por un proceso de reintegración en la ciudad de Medellín. La experiencia es clara y contundente. ¿Qué hacemos? Atendemos a ese individuo, a su familia y a la comunidad receptora. A ese individuo todo un proceso de acompañamiento psicosocial, igual que a su familia, además de la integración con la sociedad. Una vez que está, digamos que evaluado y atendido inicialmente en la intervención psicosocial, pasa a la vinculación al sistema educativo. Si está en tercer primaria, en quinto de primaria, en 11, en lo que sea. Si ya ha terminado su bachillerato, para que se vincule, o en noveno, ya se vincule a las ofertas del SENA, del ITM, en técnicas, tecnologías, etcétera, o lo universitario.
Todo esto acompañado además de una asesoría permanente jurídica, un acompañamiento en salud, o sea, para vincularlo ya sea al régimen contributivo si está trabajando o al subsidiado si no lo está haciendo, y una formación y acompañamiento para la vinculación laboral. Recuerden que en los primeros acuerdos con las autodefensas lo que le exigían al gobierno municipal era la vinculación laboral de los desmovilizados. Eso aparentemente es muy fácil, pero cuando usted le lleva a un desmovilizado que no conoce a un empresario y ese muchacho no sabe trabajar en equipo, no se comunica asertivamente, no respeta una norma o unos valores, no tiene la condición previa en términos educativos y en la capacitación para ese trabajo, frustramos a dos personas, al empleador y al empleado. Eso es un error gravísimo que no se puede volver a cometer. Hoy nosotros hacemos todo ese acompañamiento y una valoración antes de vincularlo al sistema laboral. Eso hace que seamos muy efectivos y tengamos 350 proyectos productivos funcionando, organizados por ellos mismos y financiados obviamente por el gobierno nacional con el apoyo de acompañamiento de la Alcaldía de Medellín. Tenemos más de 1.800 en el régimen contributivo y más de 1.000 personas en el subsidiado. Esos son los que nos preocupan, los que están en el subsidiado porque tienen que empezar a vincularse al sistema laboral. Hoy por hoy, el 75%, no lo digo yo, lo dice el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación que tiene el programa, el 75% de los desmovilizados en la ciudad de Medellín va bien. Le cuento una cosa, la cifra es inversamente proporcional a las de las cárceles. El 75% de las personas que salen de la cárcel reincide en un delito más grave que el anterior. Pero además, este proceso le vale a los colombianos 6.400.000 pesos al año un desmovilizado con un 75% de probabilidad de salir adelante. Una persona en la cárcel le vale a los colombianos entre 18 y 25 millones de pesos al año, con un 75% de probabilidad de reincidir. Entonces, el proyecto, la propuesta y la capacidad de Medellín está lista para intervenir, pero tenemos un problema. No sabemos quién va a venir, entonces cómo lo asesoramos al sistema educativo, cómo sabemos cómo le hacemos esa ruta de reintegración. Hay algo que le puedo asegurar, los cabecillas no van a venir, va a venir guerrillerada. El problema, los otros van para Bogotá, todos al Congreso. Le cuento otro problema gravísimo, y es que es fundamental la intervención con los mandos medios. Las disidencias más grandes en todas las desmovilizaciones que ha tenido el país son de mandos medios. Ellos son los que reinciden. Pues se va acabando el tiempo realmente en un tema del cual podríamos hablar horas. Y quiero entrar como en una etapa de conclusiones y quiero comenzar, senadora, por el papel del Congreso, porque vienen temas muy importantes, la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, la reforma política, la ley de tierras. ¿Podemos ser optimistas de cómo caminará ese tema en el Congreso? No, por una cosa muy simple, allá se va a aplicar nuevamente la aplanadora, la falta de debate, no se va a debatir nada que no tenga el visto bueno de la FARC y el gobierno. De hecho, en algún momento se trató de conciliar en el tema de tierras que está generando tanta controversia en el tema de justicia, pero ya se vio que no se va a poder hacer porque ahí se va a imponer, es lo que tenía establecido la FARC, que genera dificultades enormes porque es una justicia, un tribunal paralelo, diseñado a la medida de la FARC, donde unos magistrados internacionales están diciendo quiénes van a entrar a juzgar, donde todavía falta mucha claridad respecto a esa justicia y un tema muy grave en la inseguridad jurídica que se genera con la propiedad privada en tema de tierras a partir de este proyecto. Andrés, ¿será muy complejo que todos estos temas se traten ya prácticamente con la campaña electoral activa? Yo pienso que más que la campaña electoral, con el sol a las espaldas del gobierno nacional, porque ya en este momento, como nos hemos venido dando cuenta y lo decíamos ahorita, las mayorías ya no son tan claras. Para poder que pasara la doctora Diana Fajardo a la Corte Constitucional, perdió, ganó por 5 ganó votos. por 5 votos, que inclusive hubo algunas dudas. Entonces, y es porque ya se terminó el presupuesto también para pagar la mermelada que hemos dicho, y es porque se acabaron los puestos para entregar. Entonces, el gobierno nacional la tiene muy compleja, finalizando, pero la verdad, le soy sincero, a Juan Manuel Santos esto no le importa, porque él ya va de salida y él ya se llevó su premio Nobel.
Doctor Jorge, usted que tiene experiencia en estos procesos, hay un tema fundamental que es el de los bienes, el de la entrega. ¿Eso va muy lento? ¿Se sabe realmente algo? ¿Las críticas del fiscal tienen fundamento? Pues deben tenerla claramente. Y él habla de unas cifras que parecen pues aterradoras, de más de 11 billones de pesos. Las FARC dice que no. En los acuerdos hay un documento en el que Ecomún se llama la organización. La cooperativa sería la encargada de manejar los recursos que tuvieran o que obtuvieran de alguna otra manera. Entonces ahí se generan unas tensiones también muy grandes. Fuera de eso se habla, hay expertos que hablan de 3.2 billones de pesos para poder desarrollar todas las propuestas que tiene este acuerdo, y hay gente que habla de 27 billones, ese es el presupuesto pues de casi el 25% del presupuesto nacional, entonces queda muy complicado. A mí lo que me parece grave ahora es que los colombianos nos estamos acostumbrando a procesos de desmovilización. Entonces, EPL, M19, Mircoar, Quintín Lame, ahora las FARC, ya vienen del ELN, y esto parece que fuera infinito. Tenemos que empezar a ser más serios con este asunto. Yo creo que lo jurídico, esa inseguridad jurídica que nos está generando y esas tensiones, yo creo que tenemos que empezar a ser más serios con esto y hacer unos procesos de sometimiento y más definitivos. Profesor, ¿usted es optimista? ¿Cree efectivamente, como bien ya lo ha indicado, que lo más importante ya pasó y lo que viene tendrá una dinámica propia hasta llegar al verdadero final? Yo por regla general en Colombia soy pesimista, pero en todos los procesos, ¿sí? Porque durante 30 años he visto trasegar reformas constitucionales, reformas legales, y a la doctora le preocupan las tierras. Colombia ha tenido problemas de tierra hace 200 años. Uno de los grandes problemas de Colombia en la historia ha sido eso, los despojos, ¿sí? Los terratenientes, los latifundios, el mal manejo de la tierra. Entonces, ahora nos preocupa porque se le van a entregar tierra a 7.000 hombres de un grupo armado, cuando históricamente durante 200 años la ha tenido un 20% de la población apropiada de la tierra. Entonces yo creo que nos están preocupando problemas en este proceso que los tenemos en la generalidad de la sociedad colombiana. Un tema sin duda muy interesante, importantísimo en la vida del país, el tema de la dejación de las armas y de lo que queda, la implementación que habrá que hacer de los acuerdos de paz en los próximos meses. El próximo día 27 deberá concluir ese proceso de la dejación y seguramente será un tema que volveremos a traer a esta mesa de Punto de Giro, que regresará mañana a las 9 de la noche en Telemedellín, con otro formato, con otros presentadores y un personaje realmente imperdible. Gracias a ustedes por participar con nosotros, gracias a los televidentes que también participaron con sus puntos de vista, y los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín. Buenas noches.